Buenos días. En esta primera parte voy a presentar el problema nacional de la falta de diversificación productiva y la dependencia de materias primas que existe en nuestro país, en el Perú. ¿Qué significa? Que nuestra economía todavía se apoya en gran medida de la exportación de productos primarios, especialmente los minerales, en lugar de desarrollarse sobre una base más diversificada y con productos con mayor valor agregado. Tenemos, por ejemplo, estos datos que en 2024 las exportaciones del Perú totalizaron 75.916 millones de dólares y dentro de este total los productos tradicionales mineros representaron el 62,9%. Aquí el cobre representó el 30,8%, el oro 20,4% y sumando 51,2% de todas las exportaciones nacionales, más de la mitad. Esto quiere decir que sí, el Perú exporta bastante, pero exporta principalmente materias primas, especialmente minerales. Bien, entonces por eso es que hablamos de una estructura primario exportadora, porque gran parte de los ingresos externos de nuestro país depende de recursos naturales que salen al mercado con muy poco procesamiento. El problema de fondo es que cuando una economía no diversifica lo suficiente su producción, termina dependiendo de pocos sectores. En nuestro caso, esta dependencia se orienta más al sector minero. Y esta alta dependencia a materias primas limita la posibilidad de construir un crecimiento más estable, más moderno y menos dependiente, menos expuesto a los factores externos. Ahora bien, esa dependencia de materias primas es un problema, sí, para el crecimiento económico del Perú, porque vuelve la economía nacional más vulnerable, como mencioné, frente a los cambios externos, a los cambios del mercado internacional, frente a la variación de los precios de los metales, por ejemplo. Entonces, ese plan advierte que los choques severos en los precios de los minerales pueden afectar directamente el desempeño económico del país. Por ejemplo, se estima que un aumento del 1% en los términos de intercambio puede elevar la inversión en 0,8% y el consumo privado en 0,2% al final del segundo año. En sentido contrario, cuando los precios internacionales caen, también se reducen los ingresos por exportaciones, claramente se debilita la inversión y se afecta el crecimiento económico. Además, la concentración exportadora sigue siendo alta. Por ejemplo, según ADEX, en el primer trimestre de 2025 las exportaciones peruanas sumaron 20.625 millones de dólares y los envíos tradicionales representaron el 74,1% del total. Y dentro de este grupo, la minería fue la actividad principal. Y el cobre, el oro, terminaron ocupando una parte predominante de la canasta exportadora. Bien, en consecuencia, el problema no es solo exportar minerales, sino depender excesivamente de estos. Mientras que nuestro país no impulse una mayor diversificación productiva, con más industria, innovación y actividades con un mayor valor agregado, seguirá teniendo un crecimiento económico bastante frágil, bastante dependiente y condicionado por los factores externos que no podemos controlar. Para comprender este problema, primero debemos observar cómo está compuesta la economía peruana. Actualmente el Perú depende en gran medida de la minería. Según el Ministerio de Energía y Minas, durante el 2024 las exportaciones mineras alcanzaron un récord de aproximadamente 47 mil millones de dólares y representaron más del 64% del valor total de exportaciones nacionales. Además, el cobre por sí solo aportó cerca del 31% de todas las exportaciones. Esto significa que una gran parte de los ingresos que obtiene el país proviene de un solo sector económico, pero esta concentración también puede ser riesgosa. El principal problema es que la economía peruana continúa especializada en exportación de productos primarios, principalmente cobre, oro, zinc y gas natural. Esta falta de diversificación hace que el crecimiento económico dependa de comportamientos de los mercados internacionales. Cuando disminuyen los precios de los minerales, también se reducen los ingresos por exportaciones, la inversión privada y la recaudación tributaria del Estado. En consecuencia, la economía se vuelve más vulnerable frente a crisis o cambios de la demanda mundial. Además, esta dependencia limita el desarrollo de otros sectores productivos. Esta dependencia de materias primas también limita el desarrollo de una economía más competitiva e innovadora. Como observamos, existen tres factores que explican esta situación.
Primero, el Perú realiza una baja inversión en investigación y desarrollo, lo que reduce la generación de nuevas tecnologías y productos con mayor valor agregado. Segundo, existe una escasa articulación de las universidades y empresas, dificultando que el conocimiento científico se transforme en innovación y oportunidades productivas. Y finalmente, muchos sectores económicos presentan una baja incorporación de tecnología, por lo que su productividad y competitividad siguen siendo reducidas frente a otros países. Y como resultado, el país continúa dependiendo principalmente de la minería. De hecho, como se muestra en el gráfico, el 64% de las exportaciones peruanas en 2024 provienen de ese sector, mientras que los demás sectores apenas representaron el 36%. Ello evidencia que el verdadero desafío no es solo exportar más, sino desarrollar actividades económicas con mayor valor agregado, innovación y tecnología. ¿Cómo se conecta el modelo de Romer con nuestra realidad nacional? En el Perú, la falta de diversificación productiva no es una casualidad, es el resultado directo de no aplicar los motores que Romer describe, la acumulación de capital humano y la creación de nuevas ideas. Bajo este enfoque, si un país no invierte en investigación y desarrollo, el cambio tecnológico se estanca. En nuestro caso, la inversión de esto apenas roza el 0,15% del PBI y al no generar patentes ni tecnología propia, dependemos de la importación de bienes de capitales extranjeros, lo que perpetúa nuestro rol como exportadores de materia prima de bajo valor agregado. Además, el capital humano calificado se enfrenta a un mercado laboral informal o sin incentivos para innovación. Esto genera un círculo vicioso donde exportamos minerales sin procesar porque no tenemos la tecnología para transformarlos y no desarrollamos esta tecnología porque no invertimos en el talento ni en las nuevas ideas. En conclusión, el modelo Romer nos muestra que si el Perú quiere romper la dependencia de los recursos naturales, el camino obligatorio es financiar la ciencia, la educación de calidad y la innovación tecnológica. Continuando, para entender por qué el Perú no logra diversificar su producción, vamos a usar el marco teórico del modelo de Paul Romer, que a diferencia del modelo neoclásico de Solow, donde el crecimiento depende de factores externos como la tecnología, Romer plantea que el crecimiento es el resultado de decisiones económicas internas. El punto central de su modelo es que el conocimiento es distinto a cualquier otro bien económico, es no rival. El modelo de Romer divide la economía en tres sectores: el sector de investigación, que produce nuevas ideas; el sector de bienes intermediarios, que transforma esas ideas en insumos; y el sector de bienes finales, que los usa para producir lo que consumimos. El insumo clave de todo este proceso es el capital humano especializado: científicos, ingenieros, investigadores. Cuanto más recursos destinemos a formarlos, más ideas se generan. Ante la dependencia de materias primas que expuso mi compañera, la solución no es producir más de lo mismo, sino cambiar cómo producimos. Por ello, nuestra propuesta de diversificación se basa en el modelo de Romer. Romer demuestra que el crecimiento no viene de acumular recursos físicos, sino de generar tecnología y capital humano. La clave aquí son las ideas, que son bienes no rivales. Una fórmula química o un software de optimización agrícola pueden ser usados por miles de empresas peruanas a la vez sin agotarse. Para aterrizar esta teoría, planteamos tres acciones. En primer lugar, fortalecer los centros de innovación productiva y transferencia tecnológica, para transferir este conocimiento tecnológico gratuito a las micro y pequeñas empresas. Segundo, redireccionar el capital humano mediante becas técnicas descentralizadas, alineadas a lo que cada región realmente necesita producir. Y tercero, articular la triple hélice bajo la responsabilidad social universitaria. Las universidades no pueden ser islas de teoría. Mediante la RCU, nuestros laboratorios deben crear soluciones tecnológicas directamente con los productores locales. Para finalizar, podemos concluir que la economía peruana aún depende en gran medida de la exportación de materias primas, lo que la hace vulnerable a las variaciones de los precios internacionales y limita un crecimiento económico sostenido. Como se explicó,
El modelo de crecimiento endógeno de Paul Romer demuestra que la innovación, la investigación y el capital humano son los principales motores del crecimiento de largo plazo. Por ello es importante fortalecer estos aspectos para poder lograr una mayor diversificación productiva. Sin embargo, estas propuestas también tienen limitaciones, ya que requieren inversión constante, continuidad de las políticas públicas y una coordinación efectiva entre el Estado, las universidades, las empresas y la sociedad. Finalmente, promover una economía basada en el conocimiento permitirá generar empleo de calidad, aumentar la competitividad del país y mejorar el bienestar de la población. Muchas gracias.